buenos días. Hoy es jueves, última semana antes de Navidad. También es un día muy importante, posiblemente hoy es la última sesión del año, así que bienvenidos también a nuestro programa Sesión Legislativa. Hoy tengo dos excelentes invitadas, dos mujeres inteligentes, con carisma, súper guapas, por cierto, las dos, así que vamos a tener una plática muy amena y hay una cara entre ellas muy conocida, ¿verdad?, entre todos los salvadoreños. Ya les voy a anunciar quién tenemos aquí en el estudio, así que buenos días, Suesi, Lorena. Vamos a tener ahora una plática muy amena. Suesi, como creo que la gran mayoría de salvadoreños conocemos, fue ministra de Cultura, ¿verdad? Fue parte del gabinete de nuestro presidente Nayib Bukele. Me han dicho que sos muy cercana a la primera dama también. En efecto, muchas gracias. Que tenés excelentes relaciones, y eso es bueno porque conoces de cerca la visión de lo que quiere la pareja presidencial para nuestro país, y aparte es candidata a diputada por San Salvador. Del otro lado viene de la tierra donde las paradas de buses cuesta $40,000, ¿verdad? Bueno, hoy solo la banca porque ya le quitaron el techito, no sé si ya se lo volvieron a poner. Lorena Fuentes, empresaria, candidata a diputada por Santa Ana y rostro nuevo en la política, ¿verdad? Así que hay un tema que esta semana ha sido bien importante, son las encuestas. Han salido dos encuestas de forma continua. La semana pasada fue la encuesta de la UCA, ¿verdad?, y hoy la encuesta de Sid Gallup, que por cierto, digamos lo que no pasamos tan pendientes de la política, pero Sid Gallup es una encuesta que ha sido, una casa encuestadora que ha sido muy vinculada a la derecha, a Arena. Incluso creo que es la encuestadora oficial de la alcaldía de San Salvador, es decir, que es no pueden decir que favorece a Nuevas Ideas o favorece al presidente, ¿verdad?, sino que tendrá sus vínculos con la derecha, y que esta encuesta nos da 60 diputados para Nuevas Ideas. Regresemos con Lorena. Lorena, ¿cómo ves esto en Santa Ana? ¿Cómo ves así de fuerte Nuevas Ideas en Santa Ana, muy consolidado? ¿Qué piensa la gente del trabajo del presidente Bukele? Lo que yo me he podido dar cuenta, y de verdad es una de las cosas que más motiva estar en política, como tú decías al principio, ser mujer y estar en política no es nada fácil. Uno tiene que sacrificar familia, tiene que sacrificar hijos, pero motiva realmente llegar a las comunidades y que todas las personas lo reciban a uno con un gran cariño, porque uno porta la bandera de Nuevas Ideas. Efectivamente se ve el trabajo que el presidente ha hecho, la gente está sumamente contenta, se han dado cuenta de que por primera vez en la historia ha existido un presidente que está trabajando realmente por el 100% de los salvadoreños. Yo siento que en las comunidades de más vulnerabilidad incluso son las comunidades que mejor nos reciben, que nos reciben con los brazos abiertos, que nos dicen y nos piden que le demos las gracias al presidente porque están contentos con el trabajo. Parece, por ejemplo, el manejo de la pandemia, aún en las comunidades donde tal vez el nivel socioeconómico no es tan alto, realmente se ha sentido el manejo de la pandemia, la ayuda alimenticia que el presidente ha hecho. Eso es algo sin precedentes, la gente lo agradece, repiten día con día. Nunca antes un presidente nos había hecho llegar ningún tipo de ayuda, y mucho menos a la puerta de la casa. Y eso es algo que nos ha marcado, porque el presidente nos ha enseñado que sí se puede hacer llegar la ayuda, que debe la ayuda llegar al 100% de los salvadoreños, y incluso en los lugares más olvidados. Eso definitivamente cambió con la llegada del presidente Bukele al gobierno, y son de las cosas que nos motivan, y realmente confían mucho en la bandera de Nuevas Ideas, confían mucho Santa Ana. De hecho, estamos contentos por los resultados de las encuestas, ¿verdad? Creemos que vamos a tener una buena representación de nuestro partido en la asamblea para poder sacar adelante. ¿Cuántos diputados? Bueno, primero son 7 diputados en Santa Ana, ¿verdad? Son 7 diputados. ¿Cuántos diputados de Nuevas Ideas están aspirando como mínimo? Nosotros tenemos la esperanza y estamos trabajando para que logremos ingresar 5 diputados. No, yo creo que hay que volver al inicio, ¿verdad? O sea, Nuevas Ideas nace de un movimiento social, Nuevas Ideas nace de muchísimos jóvenes, personas salvadoreñas que se dan cuenta de todo lo que está pasando en el país, en un momento en donde la corrupción se destapa. O sea, también yo creo que todos estos arrestos históricos
que si bien no llegaron a condenas tan graves como cualquier otro delito que se puede ver en este país, o sea, pero desde el primer momento en el que al fin cae preso un expresidente por corrupción, en el caso de Flores, luego va el presidente Saca, luego va el expresidente Funes, marca un camino, un hito, en donde ya los salvadoreños no ignoramos. Todos sabíamos, de alguna manera, yo creo que entre las pláticas todo el tiempo decíamos, sí, se deben estar robando, no sé qué, pero al final, en ese momento se comprueba, se rastrea dinero, o sea, de lo rastreado para Flores hay 11 millones de dólares, Saca tiene otros varios millones, solo Funes tiene 351 millones, o sea, sabemos, luego está Sigfrido, luego está un ex fiscal en la cárcel, luego está, o sea, hay varias personas con órdenes de detención que andan huyendo y al final te das cuenta de que todo esto empieza a ligarse con los políticos que están en ese momento en sus cargos, ¿verdad? Con políticos que son corruptos, con políticos que después de o sea, nos hicieron pasar 12 años de conflicto armado, se van a los acuerdos de paz, se convierten en un partido político y luego resulta que se convierten también en todo eso por lo que estalló el conflicto armado, ¿no? Por toda esa corrupción, por toda esa desigualdad, o sea, al final nosotros seguimos peleando con los mismos problemas que peleábamos en los 80s. La mayoría de familias no tienen un empleo digno, la mayoría de familias no tienen acceso a educación, a servicios básicos, a salud, a cultura. Entonces, al final, nuestro país ha avanzado muchísimo en años, pero seguimos peleando con los mismos problemas desde hace casi 200 años. Entonces, eso fue el génesis, ¿verdad? El hartazgo, eso fue lo que generó que Nuevas Ideas se hiciera un movimiento. Yo, de hecho, tuve el gusto de poder trabajar recolectando las firmas en Santa Ana. Entonces, tú veías a todos estos jóvenes, a toda esta gente que estaba organizada sin importar el estrato, sin importar tu religión, sin importar tus ideas, sin importar, o sea, desde dónde veníamos, porque también en un momento nos querían forzar a decir, ¿sos de izquierda o sos de derecha? ¿Pero por qué? O sea, el desarrollo de un país no tiene color ni tiene lado, ¿verdad? Entonces, al final nosotros queríamos trabajar por eso. En San Salvador fue justo, el alcalde ya había sido electo, el presidente Bukele como alcalde ya había sido electo, pero todavía no habíamos entrado a trabajar realmente. Sin embargo, se tenían que empezar a levantar todos los diagnósticos y la información para hacer los proyectos que luego fueron los proyectos emblemáticos, y mi primera comunidad fue la Iberia. Entonces, tú llegas ahí con todo lo que te han contado de una comunidad y luego conoces a la gente, ves que los jóvenes realmente en una casita comunal muy chiquitita hacían desde los velorios hasta el club de tareas, hasta las clases de hip hop, de breakdance, y los ves con este gran talento y decís, no, o sea, nosotros llegamos de regreso después de esta visita a hablar con el presidente y le dijimos, alcalde, hay que hacer algo. Esta comunidad necesita algo. Luego regresamos a la IBU, luego empezamos a conocer la Coro El Cañito, o sea, hay 1,200 comunidades en San Salvador, solo San Salvador municipio, ¿verdad? Todo el departamento tiene una variedad en geografía, pero también tiene una variedad en necesidades, y vale la pena decir que nosotros al final concentramos la mayor cantidad de personas en el país como departamento, y sus municipios, muchos municipios de San Salvador son los grandes municipios dormitorios, ¿verdad? Como Soyapango, Ilopango, San Marcos, etcétera, y además son municipios que también se han visto afectados por el mal manejo de los recursos. La crítica es que sí vamos a tener una cifra, un par de diputados más, un par de diputados menos, cercano a los 60 diputados. Digo, tú que has vivido todas las campañas, no de Nuevas Ideas, pero a la par de la figura del presidente. Fue muy interesante el año pasado, de hecho, cuando empezaban a salir todas las encuestas, ¿no? Dándole el gane al presidente. Cada encuesta era bien interesante, porque entonces era una montaña rusa de opiniones y una montaña rusa de... No, están equivocados, es solamente una encuesta. Las encuestas no son ciertas, tienen un margen de error muy alto. La burbuja de las redes sociales. Claro, la burbuja de las redes sociales. Los likes no son votos, son troles. Ellos manejan un troll center. O también decir,
el hecho de, no, mire, se sentaban todos los analistas, ¿verdad? Desarmaban las encuestas y entonces decían, no, pero mire, la verdad es que el rango no puede ser el que dicen, tiene que ser un rango menor, no puede ser con tan... primera vuelta no va a Al ser final nada. ganas en primera vuelta y tenés más votos. El presidente tuvo más votos que todos los otros partidos juntos. Por eso se ganó en primera vuelta, no porque el 50+1, ¿no? Eso hubiese sido en segunda. Entonces, yo creo que el salvadoreño se ha dado cuenta, o sea, según las encuestas, el promedio es que 9 de 10 salvadoreños van a votar por nuevas ideas, pero van a votar por nuevas ideas y esto es lo que todos nosotros también tenemos que tener claro, ¿verdad? Como candidatos también, que van a votar por nuevas ideas porque están apoyando al presidente, porque quieren dotar de gobernabilidad a este país. Entonces, ellos aprueban la figura del presidente, pero más que aprobar la figura en sí, aprueban el trabajo del presidente y de todo su gabinete. En el 2018 también se aprobó el presupuesto en la última plenaria del año, que fue el 22 de diciembre. Pero les voy a recordar a los amigos televidentes qué es lo que se aprobó ese año, hace 2 años. Se aprobó un presupuesto que tenía la deuda más alta de la historia, era el cierre del gobierno del FMLN, eran 1.600 millones de dólares de deuda. Incluso en el primer propuesta de presupuesto que se presentó, que lo presentó el ministro Zelaya, por cierto, ya han de ver algunos temblando porque es jueves de Basores, así que hay unos 2 o 3 malos empresarios ahí que han de estar jalándose las uñas. Pero el primer presupuesto que presentó, la propuesta de presupuesto que presentó el ministro Zelaya, en un año post pandemia, que tenemos que enfrentar la recuperación económica, ni siquiera así superaba la deuda que se le aprobó al FMLN. Ese presupuesto sí llevaba partida secreta, fue la última partida secreta que se aprobó, y se negoció en combo con el fiscal actual, que es un fiscal vinculado a Arena, un fiscal militante y financista de Arena. Entonces se aprobó el presupuesto a cambio de aprobar fiscal para Arena, de darle 4.3 millones de dólares en una transferencia ilegal al Ministerio de Defensa, administrado por Munguía Payés. O sea, vean cómo eran las negociaciones hasta hace apenas 2 años. Pero ahora vemos un presupuesto que el presidente lo ha definido como el que mayor inversión en bienestar social va a tener de toda la historia. Pues he tenido la oportunidad de estudiar y ver el presupuesto. Me parece fantástico, realmente un gran trabajo el que se ha hecho. Lamentablemente, pues estos señores diputados todavía no se han puesto a pensar en la magnitud de la aprobación de ese presupuesto, los resultados que traería para nuestra población. Esperamos pues que tomen conciencia y que este día puedan dar su aprobación ya para que el 2021 sea ese año esperanzador que nuestra población está esperando y poder así llevar a cabo todos esos proyectos sociales que se tienen presupuestados. Me llama la atención ver que realmente los 3 ejes fundamentales sobre los que descansa el presupuesto pues son la salud, la educación y la seguridad. Definitivamente son los 3 ejes fundamentales que se deben fortalecer para el desarrollo de un país. Me duele de verdad y me indigna ver cómo es que los señores diputados no se ponen a pensar en esas más de 100,000 familias que hoy por hoy están en zozobra esperando el resultado de la sesión plenaria que se llevaría este día para poder aspirar a una mejor calidad de vida. Y de esas 100,000 familias hablamos de los efectivos de la Fuerza Armada, de nuestros agentes de la PNC, de nuestro personal de salud, que son alrededor de 7,000 personas con sus familias del personal de salud, y de los más de 50,000 profesores que por años han estado esperando un aumento y hoy que se les da la oportunidad, pues todavía estos señores se encuentran bloqueándolo. Yo sí entiendo al gremio magisterial, o sea, mis papás siguen activos en los grupos de jubilados de ellos, y yo sé que para ellos un aumento, primero, no es suficiente. O sea, hay que decirlo, es un aumento de $100, que yo sé que ayuda en algunos casos, pero no es suficiente. Usted va a Estados Unidos y un maestro es una profesión muy bien pagada. Un maestro de universidad en Estados Unidos, en Europa, es una profesión muy bien pagada. Porque y mis papás tenían una frase, decían que el error del médico se muere, pero el error del maestro se multiplica.
Entonces, por eso la importancia, y también me pongo en las botas de los policías. Yo entraba a las delegaciones desde hace hace años entré a las delegaciones y eran lugares insalubres, sucios, con colchonetas en el suelo. O sea, los policías en este país también es una profesión muy arriesgada, muy sacrificada, y no solo en el tema de seguridad, sino con ese tipo de sacrificio que estaba mencionando, y también obligárseles a no tener un aumento me parece a mí algo, bueno. Sí, y no solo eso, el presupuesto contempla todo ese tipo de mejorías, no solamente el aumento salarial que van a tener cada uno de los efectivos, sino más bien el mejoramiento, el equipamiento que es sumamente necesario para que ellos puedan seguir desempeñando esa labor tan importante que desempeñan. Y creo que en la educación también viene otro tema bien importante. Yo estuve con la ministra María Chichilco el fin de semana pasado y ella estaba, bueno, a los que la conocen, que es la mujer más linda del mundo, ¿verdad? Pero ella estaba emocionadísima de que iba a haber una universidad, que se había cumplido su sueño de que va a haber una universidad en Morazán y otra universidad en Chalate. También ahí vi un par de periodistas de estos incómodos criticando eso, ¿verdad? Porque al final ya creo que es por deporte el criticar. Evidentemente la universidad no va a estar ni este año ni va a estar el otro. O sea, hay una etapa de construcción y todo, pero lo importante para mí es que ya se haya dado el primer paso. Yo sueño con que en Santa Ana nosotros contamos con una universidad, pero por ejemplo, de Metapán a Santa Ana es una distancia de aproximadamente 45 minutos, si hay tráfico un poco más de una hora, y hay zonas en la franja norte de Santa Ana como Mazahuat, como Santa Rosa Huachipilín, que les queda una distancia enorme. Yo de verdad sueño con poder algún día iniciar una construcción de una universidad en la franja norte, ya sea en Metapán o en alguna zona por ahí, para que toda esa juventud pueda tener una oportunidad de poder estudiar. De Metapán a Santa Ana son otros 40 minutos, ¿verdad? De Metapán a Santa Ana son alrededor de 40, 45, dependiendo del tráfico. Entonces sí creo que sería de muchas oportunidades. Muchos jóvenes podrían aspirar a la oportunidad de estudiar una carrera universitaria. Me puse a pensar con el tema de los artistas, no solo el tema de empresas, debe haber sido muy difícil para ellos este año, ¿verdad? Yo creo que para ellos es difícil todos los años porque, digamos, no hay como una cultura como en otros países. Pero tú que has vivido, por ejemplo, la recuperación del centro histórico, y no solo el tema de infraestructura, porque eso, o sea, pintar y poner bonito un edificio sí es importante, pero ese edificio al final solo es el corazón de más actividades, como por ejemplo el caso del Teatro Nacional, ¿verdad? Que nada sirve tener el teatro súper lindo, que por cierto, antes de que tú fueras ministra, yo quise entrar como 10 veces y nunca pude, porque toda la vida estaba cerrado. Creo que una vez en mi vida había entrado al Palacio Nacional antes de que tú lo pusieras gratis y con horario ampliado, y me acuerdo de la cola que hicimos. El centro histórico, por ejemplo, yo casi siempre decía, la rehabilitación del centro histórico es el contenedor, ¿verdad? ¿Qué va a haber dentro? Eso es lo que va a sostener la rehabilitación del centro histórico, porque tú puedes rehabilitar un edificio, toda la gente le va a ir a tomar fotos, te vas a tomar tu selfie ahí enfrente del edificio, y luego, si el edificio no tiene un contenido, te vas a olvidar del edificio, ¿verdad? Y eso era lo que nosotros nos planteábamos, y por eso el plan de rehabilitación del centro histórico nunca estuvo divorciado de una agenda cultural potente. Cuando nosotros estábamos en la alcaldía, lo que pasaba era que teníamos un Ministerio de Cultura que jugaba en contra nuestra. Entonces nunca no nos daban permisos de hacer las actividades, siempre era un problema, y entonces hubo un momento en el que dejamos de pelear y dijimos, ¿saben qué? ¿Qué tenemos nosotros como alcaldía y qué podemos nosotros administrar sin necesidad de pasar por el permiso de alguien más? Eso eran las plazas. Y por eso fue que nosotros decidimos sacar toda nuestra agenda cultural a las plazas públicas, y porque también veíamos que había una necesidad de generación de público. Como bien lo decías al principio en tu introducción, en efecto, o sea, para los artistas, la pandemia, cuando vos sos una población vulnerable, las emergencias solo te hacen más vulnerable, ¿verdad? Pero los artistas vivimos en emergencia, porque también desde el tiempo en el que tú trabajás, en el que yo solamente hacía eso como bailarina, básicamente trabajás para poder presentarte, y luego ni siquiera sacás el costo de lo que te costó la producción. El país no tiene una data actualizada.
De hecho, el bono se pensaba para 1.5 millones de familias. Al final se le dio a 1.5 millones de familias y se tenían casi 1 millón de reclamos de familias que lo necesitaban y que no lo pudieron tener porque no estaban contabilizadas e incluso los reclamos que se iban resolviendo ya no daban. Entre todos esos 1.5 millones de familias logramos integrar casi 8.000 familias del sector directamente artístico. Muchos de ellos también, que es un gran drama, de hecho, es el hecho de los artistas ya jubilados. Porque a muchos de ellos los hemos podido atender de manera directa y ahí sí con el apoyo especial de la primera dama, o sea, de ir a traer a una persona con una crisis, porque es diabético, porque es hipertenso, por cualquier cosa, de irle a dejar su paquete de alimentos a la puerta de su casa porque no puede salir, o de incluso apoyarlo, irlo a traer para que fuera a recoger el bono e irlo a dejar. Y estas son algunas de las cosas que pudimos hacer como ministerio, pero también la repartición del paquete de alimentos. Nosotros participamos en una primera tanda de entrega de paquetes de alimentos porque todo el gobierno estaba trabajando en la entrega. El engranaje del país, para mí, la gran oportunidad vino en la pandemia porque fue necesario ir a donde estaba cada uno de ellos, hablar con cada una de las familias y también resolver todos los malestares que habían a nivel digamos, de la capital, también sentarte con esta gente y poder decir, vaya, ¿qué podemos hacer? Por supuesto que las soluciones que muchas veces se dan es que queremos trabajo, pero el Ministerio de Cultura no fue creado para eso, fue creado para poder apoyar a la población, pero para que tengan una vida creativa y que ellos sean los que creen, los que puedan producir y que vivan de su trabajo, ¿verdad? No podés tener empleados a todos, porque ningún Ministerio de Cultura va a poder sostener el emplear a todos sus artistas a nivel nacional, pero estamos clarísimos y creo que el trabajo está en generar las condiciones para que cada quien se pueda desarrollar. Es como